Vamos a empezar sobre las generalidades del asma y nos vamos a ir adentrando posteriormente a hacer las definiciones y el enfoque respectivo en cuanto al concepto de asma de difícil manejo, englobando también lo que es asma severa y sobre todo haciendo a lo último énfasis en la terapia biológica y cuándo serían los criterios o los escenarios dentro de los cuales se avale por último esta terapia. Sin más preámbulo, entonces vamos a empezar hablar sobre lo que se conoce sobre todo ahora en cuanto a la definición de asma. Esto es básicamente tomado sobre una actualización de la Guía de la GINA del 2021. Dentro del contexto, entonces tenemos de que el asma pues, es una condición heterogénea, caracterizada de hecho por una limitación del flujo aéreo y dentro de los cuales pues, va a estar acompañada de múltiples síntomas respiratorios. Resulta que como conocemos, el asma de hecho tiende a ser mucho más prevalente en la infancia y de hecho pues este proceso o esta condición suele autolimitarse a esta edad, pero también pues tenemos la presencia de asma del adulto y como función principal vamos a tener de que la guía de la GINA de hecho pues establece más o menos una prevalencia, esto obviamente cambia teniendo en cuenta pues la literatura que se tome y digamos si evaluamos también la guía de la GEMA que es en español, sobre todo la última actualización que salió del 5.1, vamos a ver de que de hecho pues la prevalencia que ellos manejan es diferente, pero a grandes rasgos pueden hablar que en promedio podría estar hasta un 18%. Dentro de digamos, las características clínicas que presenta el asma, vamos a tener de que se caracteriza por la presencia de tos, sibilancias, disnea y opresión torácica, pero estos síntomas de hecho pues tienen una variabilidad en el tiempo, en la intensidad del mismo, perdón, y la limitación incluso pues del flujo expiratorio. Resulta de que en estos pacientes hay una característica y es que sobre todo vamos a ver que lo que más prepondera es el asma de tipo leve, entonces es muy difícil incluso encontrar, por ejemplo, que el paciente presente los síntomas floridos. Muchas veces resuelven y pueden pasar incluso hasta semanas o meses sin que presenten otro ataque y todo depende pues de la exposición al alergeno y qué tan comprometido estén las vías respiratorias, teniendo sobre todo en cuenta la remodelación. ¿Sí? Vamos a ver de que esta limitación al flujo respiratorio, de hecho, pues se va a desencadenar, sobre todo por la estimulación directa o indirecta de los mismos alérgenos, como ya mencionaba, y todo va a depender de la severidad de la inflamación de la vía aérea. Acá, epidemiológicamente hablando, vemos una curva, de hecho, cómo se ve el decrecimiento, sobre todo en cuanto en cuanto a los años perdidos y de la calidad de vida en el contexto del asma. Vemos que desde la época de los 90, la calidad de vida y los años de vida reducidos asociados pues al asma eran mucho mayores y vemos que pues este es un artículo de Lancet del 2018, básicamente este pues nos muestra una tendencia hasta el 2015 y vemos de que hubo una reducción sobre todo en la pérdida de años asociado pues al asma. Y esto básicamente se ha dado primero por el advenimiento de las terapias y un enfoque, digámoslo, organizado que se aplique en el momento del diagnóstico de la entidad. Eso ha permitido de pronto como crear un poco de más conciencia a la hora de que los mismos pacientes sean adherentes a la terapia, porque vamos a ver de que el punto de adherencia, no solamente para el asma, sino para el asma de difícil manejo, es una de las piedras angulares para poder garantizar el éxito de la terapia y por ende el control de la enfermedad. Vamos a ver de que, por ejemplo, acá en esta diapositiva resume algunas de las diferencias que se pueden tener en cuenta en el contexto, por ejemplo, del asma en niños y la diferencia, por ejemplo, del asma del adulto. Vemos que, por ejemplo, en los niños, pues, preponderante van a estar lo que son factores genéticos asociados, pues, al cuadro, igualmente factores perinatales o, por ejemplo, antecedentes de infecciones respiratorias, como en el contexto de los rinovirus, que van a ser, pues, los que con mayor preponderancia van a afectar a este tipo de población. Igualmente, pues, la sensibilidad a los alergenos, entre otras. Mientras que vemos que en el grupo de los adultos, que es, digamos, en los que nos concierne en el momento, vamos a ver de que hay antecedentes, como por ejemplo en el contexto de exposición ocupacional, el mismo tabaquismo, y vamos a encontrar de que cuando ya hablemos del asma de difícil manejo, también lo que es el tabaquismo y las comorbilidades, pues harán parte de los puntos a tratar para mejorar el enfoque del paciente. Y vemos también, por ejemplo, el asma inducida pues por aspirina, que también es una de las características, por ejemplo, en el asma del adulto. Y dentro de los dos conglomerados de poblaciones,
pues tienen una intercepción o comparten las mismas características, por ejemplo, el ambiente contaminado, el estrés psicosocial, y vemos que, por ejemplo, la asociación, por ejemplo, en el adulto de depresión y ansiedad son puntos también importantes a tratar, por ejemplo, para evitar eventos desencadenantes de asma, ¿sí? Entre otras cosas, como por ejemplo la obesidad, también se comparte en ambas características. Dentro de los fenotipos de asma, pues de hecho esto siempre pues se ha hablado, sobre todo pues en las guías, y hay, digamos, discrepancias entre uno u otro, y ya vamos a ver también lo mismo sucede dentro del contexto de la clasificación de severidad de la misma, pero a grandes rasgos pues se menciona de que los fenotipos de asma se pueden dividir entre alérgica, no alérgica, de inicio tardío, con limitación persistente al flujo de aire, y la relacionada pues directamente con la obesidad. Esto básicamente es importante, sobre todo si lo enfocamos a entender estos fenotipos, ahorita que más adelante hablemos de la fisiopatología, y este va a ser un punto importante, pues sobre todo para la diferenciación del asma severa, siendo este pues un subconjunto del asma de difícil manejo. Entonces vemos que dentro de este contexto de los fenotipos, el asma alérgico pues va a ser la más frecuente. De hecho, pues una de las características, sobre todo si la severidad es leve a moderada en este tipo de asma, pues la respuesta a glucocorticoides inhalados pues va a ser muy buena, a diferencia pues de los otros subtipos. Vamos a ver que, por ejemplo, en el asma de inicio en adultos o de inicio tardío, pues de hecho va a ser como más frecuente en mujeres, mientras que si miramos el contraste de población, esta era más frecuente en niños, hombres, mientras que pues en el adulto, como bien se menciona en la diapositiva, pues va a ser más frecuente, por ejemplo, en mujeres. Lo otro es que en el contexto de los adultos, hay que descartar también, por ejemplo, la existencia de asma ocupacional, y recordemos que este va a ser un punto importante, ya que más o menos aproximadamente el 16% de los pacientes que tienen asma, que fueron diagnosticados con asma en la etapa adulta, pueden incluso remitir a los 5 años en aproximadamente el 16%. Ahora bien, para empezar a hablar un poco de la cuestión del diagnóstico diferencial, y esto va a ser otro punto importante, y es que de hecho la guía de la GINA es clara en enfatizar sobre todo cuándo deberíamos considerar, o la sospecha clínica de un paciente nos orienta a que en realidad se puede tratar de un cuadro asmático, o cuando no se trata de uno como tal. Entonces vemos que las sospechas principales de asma vienen relacionadas, por ejemplo, cuadros respiratorios asociados pues a sibilancias y disnea, pues que de hecho se presentan temprano en la mañana o incluso en la noche, y que de hecho genera despertares en el mismo paciente. La intensidad de la disnea, de hecho, pues puede variar en el tiempo, recordando pues la primera diapositiva, y esta va a ser una de las características pues fundamentales. Mientras que dentro de las otras cosas que de pronto uno podría pensar en el enfoque del adulto que no son asma, por ejemplo, entonces es la producción crónica del esputo, ¿cierto? Esto más nos haría pensar en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el mismo dolor en el pecho, ¿sí? O por ejemplo, si esta es la sensación de disnea y síntomas respiratorios se acompañan, por ejemplo, de trastornos neurológicos, por ejemplo, nos haría pensar como, por ejemplo, en otra patología que de hecho, pues no pudiese ser asma. Lo otro es que también un punto importante es que, pues hay asma inducida por ejercicio, pero, por ejemplo, ellos mencionan de que en el contexto de que se presente la disnea, pero adicionalmente a esto, una inspiración ruidosa, más nos haría pensar en un proceso obstructivo de la vía aérea superior, más que en un contexto asmático como tal. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos, esta parte pues es interesante, digamos que lo dividen en este aro, y vamos a empezar pues entonces a revisarlo desde el punto de vista externo hacia interno, mirando pues los diferentes mecanismos que atañen al asma. Vamos a ver de que los dividen en varios. Tenemos como primera medida, y ese es el punto principal, es el asma eosinofílica, dentro de los cuales vamos a tener que en el citoquímico pues de esputo pues va a preponderar la presencia de eosinófilos en ausencia de neutrófilos. Entonces este es un punto importante para empezar a diferenciar los enfoques, y esto todo se debe pues a un daño epitelial y a la producción, digámoslo de alguna manera, de moco. Y vemos que dentro del contexto de asma eosinofílica, un punto importante es la presencia pues de toda esta cadena de celularidad y de citoquinas que se vienen presentando, como lo vemos en la gráfica, y estos son los targets o los blancos terapéuticos, los blancos terapéuticos que, digamos, en el momento podría ser como el boom del control del asma de difícil manejo en cuanto a la parte de los inhibidores de las interleuquinas. Ya vamos a ver específicamente cuáles y en qué momento pues utilizarlos, pero esto básicamente para hablar
que el asma eosinofílica, de hecho, habla de más o menos el 50% de los adultos, y la forma por la cual se manifiesta es por la exposición a alergenos propiamente. Vemos que el asma no eosinofílica, pues es la otra contraparte, de hecho, donde en el citoquímico del esputo, pues no vamos a encontrar eosinófilos, se puede llegar a encontrar incluso neutrófilos, ¿sí? Que nos hablarían ya más de un contexto asociado, pues, a infección, o entre otros, que vamos a ver los diagnósticos diferenciales, y las características celulares y las interleuquinas, digamos, algunas comparten, como por ejemplo la interleuquina 13 y la interleuquina 17 entre ambos subtipos, pero otros como la 5 o la 4, pues puede que no estén tan preponderantes al diferenciar pues los dos mecanismos de asma. Y tenemos por último entonces un estado mixto o granulocítico, que digamos que puede llegar a mezclar la presencia de los dos, siendo un poco, digamos, más difícil llegar al contexto de la etiología, y ya pues hablarían, por ejemplo, de procesos vasculíticos, entre otras posibilidades. Bueno, vemos que dentro de los objetivos del manejo integral del asma tenemos que este aro generalmente pues lo que manifiesta es como lo principal que se debe tener en cuenta, no solo para el asma, sino en el enfoque general del asma de difícil manejo, y es que se debe tener una revisión, una evaluación y un ajuste. Y vamos a ir manejando todo el contexto de la terapia y la agrupación, pues sobre todo el enfoque de estos pacientes en aras a estas tres variables importantes, pues en miras a la toma de decisiones. Vemos acá de que para la parte del tratamiento, esto es en el asma general, pero es importante tenerlo en cuenta para poder hacer el enfoque del asma de difícil manejo, y es que el tratamiento para el asma, como vemos en esta gráfica, de hecho es escalonado y hace una preponderancia, sobre todo si vamos a utilizar medicamentos de rescate como los beta-2 agonistas de corta acción o no. Vamos a ver de que hay estudios entre los cuales se manifiesta de que el uso crónico o muy recurrente de beta-2 agonista tiene un efecto down regulation, y por lo tanto puede llegar a empeorar incluso las mismas exacerbaciones con el paso del tiempo, por ejemplo, en el paciente asmático. Entonces, de hecho, vemos incluso acá la terapia escalonada no es como la mayor recomendación, sobre todo en los beta-2 agonistas de corta acción, sino que más adelante, cuando va empeorando pues la severidad del cuadro y el control de la sintomatología, pues ya se va avanzando más, por ejemplo, a un LAMA y a un LABA asociado pues a terapia con glucocorticoides, y de hecho vemos que dentro de las primeras etapas del manejo del asma, ellos casi siempre se inclinan más por utilizar glucocorticoide inhalado, ¿sí? Con algún beta-2 agonista, pero más como de larga acción, y más lo asocian sobre todo en el contexto como terapia de mantenimiento para reducir sobre todo lo que son los síntomas y evitar pues desenlaces a futuro. Ahora ya con esta parte pues, entendida de lo que viene siendo las definiciones de asma y todo esto, vamos a entrar a lo que es asma severa y de difícil manejo dentro del contexto de las generalidades. ¿Por qué digamos hasta ahora? Porque este subgrupo, de hecho, es el de menor prevalencia dentro del contexto de todos los pacientes asmáticos de forma global. De hecho, solamente corresponde dentro de los últimos datos revisados entre el 10 al 10% de toda la totalidad de los pacientes con asma, pero el punto importante o digamos el meollo del asunto es que estos pacientes de hecho representan aproximadamente el 60% de la cuenta global en atención en salud en los pacientes asmáticos. Si bien no es el grupo más grande, vemos que más de la mitad de la cuenta de los gastos en salud en el paciente asmático son en estos pacientes, tanto de difícil manejo como de asma severa, ya que por los altos costos de los medicamentos, las múltiples hospitalizaciones o incluso las múltiples visitas al servicio de urgencias hacen de que este tipo o este subgrupo de pacientes pues sean como los más preponderantes en el contexto del gasto. Y otra cosa pues importante, y es que en estos pacientes, de hecho pues epidemiológicamente hablando, mencionan de que se puede equiparar a nivel económico relacionado con los gastos en los pacientes, por ejemplo, con diabetes tipo 2, el mismo EPOC, o los pacientes que tengan SB previamente pues diagnosticado. A nivel de la prevalencia, entonces vamos a ver de que la prevalencia del asma de difícil manejo y asma severa, entonces básicamente pues se relaciona en esta gráfica, y es que vemos que de todos los pacientes con asma, que son los que están en esta gráfica de acá, el 24% de hecho van a tener terapia de alta intensidad, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque de hecho, pues el hecho de que tengan una terapia de alta intensidad no quiere decir de que la terapia esté completamente bien establecida para ese paciente, ¿sí? Sino que puede ser que a veces se entra en el error de simplemente correr a controlar los síntomas y no se hizo un diagnóstico juicioso previo del asma y está mal
mal diagnosticada y entonces por esa razón o el paciente no se controla o peor aún, el paciente no sabe utilizar los inhaladores y por esa misma razón incluso si vamos a empezar con inhaladores, por ejemplo, de una intensidad moderada, pero vemos que el paciente no mejora, pero no le hacemos énfasis a cómo está utilizando los inhaladores, entonces simplemente lo vamos a empezar a subir a una intensidad mayor y resulta de que no, el paciente básicamente no sabía cómo utilizar los inhaladores y por eso fue que fracasó la terapia. Ya pasando de esto, vemos que el subgrupo del 17% hace referencia al asma de difícil manejo y esto básicamente es en pacientes que utilizan terapia de alta intensidad y que tienen pobre control de síntomas y los pacientes pues con asma severa serían alrededor del 3.7%, que ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos últimos conceptos. Pero sin antes conocer lo que traen las guías en lo último con relación a lo que es un asma que esté controlada, porque hay que saber el asma en qué consiste un asma controlada, un asma no controlada, para poder entender las últimas dos definiciones. El asma controlada como tal hace referencia a dos pilares fundamentales. Uno, el control de los síntomas y dos, evitar desenlaces desfavorables específicamente para evitar exacerbaciones. Y esto porque básicamente se relacionan es con mortalidad. Lo otro es que estos dos pilares pues básicamente se van a tener que revisar teniendo en cuenta con un reporte adecuado que se le debe interrogar pues al paciente de cómo toma sus medicamentos y tendríamos que dictaminar si el paciente, por ejemplo, tiene síntomas nocturnos, hay limitación a la actividad como tal producto de síntomas relacionados con el asma o, por ejemplo, si no hay factores de riesgo importante dentro de sus antecedentes. Y para esto, pues mencionar trastornos diferentes, por ejemplo, de la vía aérea o, por ejemplo, la coexistencia con falla cardíaca, que es otra de las cosas también a tener en cuenta. Después de tener en cuenta esto, miramos que el otro concepto es el asma no controlada. Acá vemos pues en la diapositiva dos cosas y es unos criterios que inicialmente pues existían de cuándo se considera asma no controlada. Entonces hablan, por ejemplo, acá tres o más de los siguientes criterios y es la presencia de síntomas en el día, ¿sí? Más de 2 veces por semana, limitación a la actividad diaria, por ejemplo, que los síntomas despierten al paciente o necesidad de terapia de rescate más de 2 veces por semana y ahí pues traen alusión a la terapia, a la función pulmonar con una FEI por debajo del 80%. Sin embargo, haciendo pues alusión a lo que traen pues las guías de la GINA, básicamente ellos hablan con un pobre control de síntomas, vemos que son como más escuetos en cuanto a la caracterización para saber cuándo un asma no es controlada, pero hacen más énfasis sobre todo en la presencia de exacerbaciones y hospitalizaciones para definir si un asma está controlada o no. Entonces, no controlada sería un punto dentro del contexto de las exacerbaciones, es que presente más de 2 por año con requerimiento de utilización de corticoide oral o, por ejemplo, más de una exacerbación que requiera hospitalización. Ahora sí, vamos a ver la parte de la severidad del asma. Vemos que la guía de la GINA, de hecho, la subdivide en 3 tipos, asma leve, moderada a severa. El asma leve, entonces vemos que es un asma, de hecho, donde la gran mayoría de pacientes van a estar definida como un asma bien controlada por el grueso poblacional y epidemiológicamente hablándolo, claro, ¿sí? Y vemos que para obtener ese control del asma, pues el paciente básicamente solo va a requerir corticoide inhalado, más, por ejemplo, formoterol o, por ejemplo, bajas dosis de antileucotrienos. Resulta de que las guías de la GEMA, las 5.1, pues ellas, digamos, hablan también de otros subtipos del asma intermitente o persistente, leve, moderada, severa. La guía de la GINA básicamente no hace como una distinción entre el asma intermitente o levemente persistente, sino que las engloba básicamente en un mismo subgrupo que sería el asma leve. Dentro del contexto del asma moderada, simplemente son pacientes que obtienen su control de asma, pero ya con unas dosis de medicamentos, digamos, del escalonamiento 2 o 3, o sea, dosis ya moderadas de glucocorticoides inhalados, más, por ejemplo, LAMA, perdón. Y el asma severa, entonces la definición como tal incluye, la que ellos traen, es que permanece no controlada a pesar de que de altas dosis de glucocorticoides inhalados más LAVA o altas dosis, por ejemplo, requeridas de estas para permanecer controlada. O sea, independientemente si está o no, es que tenga altas dosis de la misma. Lo otro, entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a ver
para diferenciar los dos subtipos. El asma de difícil manejo. Entonces, en definición como tal, vemos que la definición de asma de difícil manejo es la misma de asma severa, pero resulta de que en el asma de difícil manejo tienen en cuenta la presencia de comorbilidades mal controladas o incluso el uso inadecuado de los inhaladores. Entonces, inicialmente tengo un paciente que no se controla, me llega a la consulta, pero me doy cuenta de que este paciente utiliza mal los inhaladores o, por ejemplo, tiene comorbilidades que no están controladas. Llámese, por ejemplo, una falla cardíaca, llámese obesidad, tabaquismo activo. Bueno, todo este tipo de comorbilidades harán alusión a posibles puntos que puedan empeorar el asma y, por lo tanto, eso hace que no se controle. Una vez se corrigen este tipo de factores, pues ahora sí, ya descartando todo esto, si el paciente aún con la intervención de estos factores y aún continúa sin control, ahora sí hablaríamos de lo que se llama asma severa o que en algunos casos pues la conocen como asma refractaria. Sin embargo, la guía del 2021 descarta como tal ese término. Entonces, vemos que el asma severa de hecho es un subconjunto del asma de difícil manejo, pero una vez se hayan controlado los factores de riesgo y se hayan controlado también el uso inadecuado de los inhaladores y la adherencia al manejo. Como tal, pues lo tenemos acá en esta parte de exclusiones. También hay que tener en cuenta de que estos dos subgrupos tienen una carga multifactorial pues bastante importante y ya lo vimos pues a nivel socioeconómico, tanto para el paciente como para el sistema de salud, y que también va a impactar a nivel emocional. Sobre todo también recordando que, por ejemplo, la ansiedad y la depresión pueden ser puntos gatillo y multifactoriales para evitar el control del asma. Entonces vemos que para el enfoque del asma de difícil manejo tenemos como punto principal pues encasillarlo bien en la definición en la que acabamos de mencionar. Una vez pues esté encasillado dentro de la definición, pues lo primero que recomienda el algoritmo es reconfirmar el diagnóstico de asma, porque el punto fundamental para poder empezar a hacer el desglose es que se debe reconfirmar, porque muchas veces el paciente está mal diagnosticado, a veces sucede que tiene asma, pero le hicieron la espirometría y la espirometría no muestra alteraciones en el BEF, ni tampoco postbroncodilatador, aumentado pues al 12%, con un aumento del 12%, como vamos a ver, sino que básicamente sale normal, y esto no es una condición para descartar el diagnóstico. Entonces, y esto básicamente es porque el asma, como lo mencionamos, es una entidad de que su sintomatología va a fluctuar y no necesariamente siempre vamos a encontrar la repercusión a nivel de las pruebas, como en el contexto de la espirometría. Lo otro, entonces, 3, sería la optimización del manejo. Entonces, dentro de los casos importantes es la educación de estos pacientes con asma para la adecuada utilización pues de lo que es el tratamiento y la inhaloterapia y sobre todo la adherencia. Y ahora sí, pues si se hizo pues el manejo adecuado siguiendo pues el algoritmo, ya uno entra a reevaluar el paciente y ya entonces si el paciente de hecho continúa sin control, entonces pues ahí ya uno ya lo sacaría de este grupo y catalogaríamos como asma severa. Un punto importante que menciona la guía son los criterios de manejo especializado. Esto básicamente haría alusión sobre todo al médico internista, ¿sí? Porque ellos hacen, cuando van a hacer el algoritmo, por ejemplo, para el asma de difícil manejo, lo separan entre dos tipos, ya sea para manejo especializado y el otro ya manejo de subespecialista, que en este caso sería el del neumólogo. En el contexto del médico internista, básicamente, entonces, cuando nos llegue, lo primero que se debería hacer, o a quienes se mandaría pues al médico internista, al asma, por ejemplo, en el que sea difícil confirmar el diagnóstico, un paciente con asma exacerbador frecuente y que de hecho pues consulte a urgencias muy frecuentemente y por ende pues múltiples hospitalizaciones relacionadas a su antecedente de asma, e igualmente usuario frecuente o que requiera terapia de mantenimiento con corticoide sistémico también ya debe ser manejado por médico especialista, en este caso pues por medicina interna inicialmente, y en el contexto del asma del adulto, sobre todo para hacer bien la sospecha y el algoritmo diagnóstico en el contexto de un asma ocupacional, o que, por ejemplo, el paciente haya presentado un cuadro asmático asociado y que posteriormente se complicó con un shock anafiláctico y que tenga, por ejemplo, múltiples compromisos, como por ejemplo infecciones o compromiso cardíaco asociado. Igualmente, cuando ya hay la existencia de dilataciones bronquiales, como en el contexto de bronquiectasias y múltiples comorbilidades que requieran control, básicamente. Para la confirmación del diagnóstico, que sería pues el primer paso que traen pues las guías en este subgrupo, y es que vemos que hay diferentes pruebas que se deben tener en cuenta para hacer una adecuada confirmación del asma. Entonces, dentro de las primeras,
tenemos lo siguiente, entonces, la espirometría, ¿cierto? Como tal, nos hablaría de asma. Como vemos acá, pues la gráfica pues es bastante clara. Por ejemplo, una espirometría pre y post broncodilatador, donde vemos un FEV1 mayor al 12% con un aumento de 200 mililitros, ya 400 mililitros, las guías mencionan, de que de hecho ya es muy sugestivo pues del diagnóstico y como tal pues sería muy sugestivo de asma. Lo otro es una variabilidad, por ejemplo, en cuanto a la, pero esto ya es sobre todo, por ejemplo, en España, cuando se pueden hacer espirometrías pues muy frecuente o valoración de volúmenes pulmonares de forma muy frecuente, que esa variabilidad pues sea mayor al 20%. Lo otro importante es que traen la prueba de la fracción excretada de óxido nítrico. Vemos que, excretada, no, perdón, exhalada de óxido nítrico. Esta fracción exhalada de óxido nítrico, entonces mencionan de que cuando es mayor a 40 partes por billón, entonces pues nos podría ayudar también a la confirmación del diagnóstico. Y esto básicamente es porque vemos que dentro del factor fundamental del contexto del asma estaría pues el subtipo eosinofílico y esto y la presencia pues de asma de subtipo eosinofílico genera la producción mayoritariamente de óxido nítrico. Entonces, por lo tanto, a mayor respuesta inflamatoria de este tipo y mayores aumentos de citoquinas, pues va a aumentar el óxido nítrico y por ende, pues si tiene mayor concentración a nivel exhalado, pues entonces nos podría hablar perfectamente de un proceso asmático. Si como tal, digamos, no es concluyente, tendríamos ya las pruebas de provocación, en este caso el test de metacolina o con test ejercicio, como vamos a ver adicionalmente, que en caso de ser positiva, pues nos hablaría también del diagnóstico de asma y ya pues revaloraríamos. Dentro del brazo derecho tenemos cuando ya está pues el subtipo o el overlap entre asma y EPOC, que de pronto pues bajo este orden de ideas de pronto sí es un poco más difícil, digámoslo, diferenciarlo directamente con una espirometría, pero ellos son claros y mencionan que bajo este orden de ideas uno perfectamente pudiese utilizar el test de fracción exhalada de óxido nítrico y seguir el algoritmo como previamente fue mencionado. Dentro de lo que trae las guías de la GINA ahora es que la confirmación del diagnóstico, ellos obviamente pues son explícitos en volver a mencionar sobre todo la fracción exhalada de óxido nítrico. Dicen que en estos pacientes, cuando se tiene la duda, lo que se debe hacer es volver a repetir la espirometría cuando el paciente esté sintomático. Sin embargo, pues eso es bastante difícil. Entonces, por eso es que bajo esas condiciones recomiendan la fracción exhalada de óxido nítrico y si no, pues considerar el test de provocación bronquial, ya sea pues con metacolina o ejercicio como vemos en las dos fotos del lado y teniendo en cuenta de que si son pacientes, por ejemplo, usuarios de SABA o de LAVA, pues entonces se debe hacer una previa suspensión por lo menos de 6 horas a 2 días dependiendo del tipo de fármaco y de su tiempo de acción, pues básicamente pues para no tener falsos negativos en la prueba. Bueno, otro punto importante es la parte de los biomarcadores en asma de difícil manejo. Como tal, los biomarcadores en asma, digamos, vemos que en el gráfico de la izquierda, vemos que se pueden tener varias utilidades a nivel del diagnóstico, a nivel predictivo y a nivel pronóstico, ¿cierto? Pero dentro de los que más se mencionan, sobre todo para el asma de difícil manejo, es la fracción exhalada de óxido nítrico, que básicamente uno lo que esperaría, por ejemplo, en pacientes que sean respondedores a glucocorticoides, esa fracción exhalada de óxido nítrico va a caer, básicamente porque disminuirán la cantidad de citoquinas y el proceso proinflamatorio, y por esta razón, pues entonces uno podría catalogarlos como respondedores a glucocorticoides, y eso podría ser, digamos, una forma de evaluar la parte diagnóstica y la parte predictiva sobre todo. La parte pronóstica, más que todo, sería sobre todo en la terapia biológica, que ya lo vamos a ver más adelante. Y también, por ejemplo, no serviría, por ejemplo, para diferenciar asma severa de difícil control por adherencia, porque, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, los dos casos, un paciente que tiene asma y el paciente resulta de que es mal adherente a terapia con glucocorticoides, yo le hago una fracción exhalada de oxígeno, y pues, de óxido nítrico, perdón, y lo que esperaríamos es que estuviese alta, pero si el paciente resulta de que es mal adherente, entonces al darle la terapia con glucocorticoides, sorpresivamente esa fracción de óxido nítrico exhalada pues va a caer, ¿sí? Y no es porque tenga otra condición que debamos investigar más de la cuenta, sino que simplemente era adherencia, pero que sí, adicionalmente tenemos el otro caso de un paciente, le damos la terapia con glucocorticoides y no cae en la fracción exhalada de óxido nítrico, pues entonces en ese caso ya estaríamos en el contexto de un asma severa y ameritaría otras, digamos, buscar otras posibilidades en el diagnóstico y sobre todo tipificar bien el fenotipo del mismo, ¿sí? Bueno, acá vemos entonces básicamente lo que mencionábamos y es, por ejemplo, el porcentaje
porcentaje base de la fracción exhalada de dióxido nítrico con relación a las dosis de glucocorticoides. Entonces vemos que si el paciente es buen respondedor, entonces caerá esa fracción exhalada de dióxido nítrico, mientras que si no, pues permanecerá de hecho elevado, o por lo menos en un periodo de meseta. El segundo punto sería la valoración de las comorbilidades, y esto básicamente es donde entra pues medicina interna y en la parte del enfoque multifactorial del paciente, y es que vemos de que dentro de las comorbilidades que pueden llegar a afectar el asma, entonces tenemos lo que son de ansiedad y depresión, por ejemplo, también la obesidad, entonces el impacto acá es importante, una rinosinusitis crónica, acá nos podríamos valer también, por ejemplo, de otorrino, ¿sí? Otra de las cosas es, por ejemplo, reflujo gastroesofágico o síndrome de apnea obstructiva del sueño, recordando también de que el SAGOS puede llegar a comprometer ventrículo derecho y por ende, pues también tener en el contexto, pues una falla cardíaca derecha, que adicionalmente, pues nos empeoraría el cuadro de disnea, pero pues no sería de origen asmático, sino que a nivel dentro de las múltiples comorbilidades. O también, por ejemplo, la existencia de compromiso de la vía, de compromiso, por ejemplo, de los bronquios, como la presencia de bronquiectasias y la susceptibilidad, por ende, sobre todo a infecciones, u otra entidad que vamos a ver, y es la parte de la aspergilosis pulmonar alérgica, que es un punto pues importante a diferenciar. Dentro del otro punto es la revisión de los factores gatillo e intervenir. Entonces, como punto principal, y esta parte es importante, ¿por qué? El punto primario es la técnica inhalatoria, y básicamente se encuentra que en el 80% de los pacientes que entran en el contexto de asma de difícil manejo es básicamente por eso, porque no utilizan bien el inhalador y no saben o no les explican, o bueno, cualquier razón que pueda asociarse sobre todo con la técnica inhalatoria. La segunda es la mala adherencia, más o menos hace alusión al 75% de los pacientes. La tercera sería la parte de las comorbilidades, como mencionamos en la diapositiva anterior, y la cuarta ya, por ejemplo, la reexposición a los alergenos y al mismo tabaco. Recordemos pues que el cigarrillo de hecho tiene múltiples componentes químicos que de hecho por su misma exposición puede desencadenar respuestas alérgicas, y del hecho de que no exista una buena cesación tabáquica, entonces o no haya una cesación tabáquica, pues básicamente vamos a seguir teniendo el mismo problema en cuanto al control del asma, ¿cierto? Otra de las cosas es que, por ejemplo, pacientes que utilizan mucho betados agonistas de corta acción van a tener un efecto de down regulation, y ese efecto de down regulation lo que va a hacer es que a largo plazo esos inhaladores no funcionen, y por lo tanto el paciente va a empeorar, va a empeorar, va a empeorar, y él en aras de mejorarse, pues lo que va a utilizar es inhalación de este tipo, y resulta de que no, antes lo que hace es empeorar porque ya pues el efecto se pierde a nivel de receptores beta. Bueno, ya después de revisar todos estos factores, lo que debemos es revalorar al paciente en 3 a 6 meses y determinar si persiste o no controlada. En caso tal de que el paciente esté sin control, entonces ya catalogaríamos asma severa, y la guía en este caso ya recomienda que sería manejo de neumología, y en caso tal de que ya esté controlada, entonces lo que debemos hacer es un desmonte paulatino de glucocorticoides sistémicos si los tenía, o empezar a bajar las altas dosis de glucocorticoides inhalados, teniendo en cuenta pues que los glucocorticoides de hecho pues las reacciones adversas que tienen y la multimorbilidad de estos pacientes pues deberán ser reducidas pues básicamente para impactar en los desenlaces futuros de esos pacientes. Lo que recomienda la guía es que básicamente mantengamos estos pacientes en un rango de por lo menos unas dosis moderadas de glucocorticoides inhalados, y en la medida de lo posible suspender los glucocorticoides sistémicos de ellos, a medida pues de que ya encontremos y podamos dictaminar cuáles eran las causas que llevaban a esa asma de difícil control. Ya esto entonces sería de cómo manejar el asma severa. La guía como tal menciona de que esto debe ser manejado por parte de neumología, pero yo creo que en el contexto de ser médicos internistas debemos sobre todo sospechar o qué otras cosas deberíamos pedir, sobre todo antes o previamente para la valoración de neumología. Entonces dentro de esto se agrupa ya que tendríamos que dictaminar el subtipo del asma, o sea, saber si el asma como tal es un asma tiene una inflamación del tipo 2 o no inflamatoria del tipo 2. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, inflamatoria del tipo 2 es la presencia de eosinófilos junto con una marcada presencia de citoquinas proinflamatorias, y lo que no se relacione con este tipo de inflamación, entonces será no del tipo 2, ¿sí? Y esto pues obviamente va a dictaminar la terapia y los exámenes que se deben pedir relacionados a esto, como ya lo vamos a ver previamente. Si por ejemplo el asma es del tipo 2, pues entonces aquí vuelven y hacen alusión a que se debe revisar la técnica, se debe revisar las comorbilidades, que esté bien controlado, y si no, entonces ahí ya hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo con otras entidades, y es, por ejemplo,
la aspergilosis pulmonar alérgica como tal que podría estar relacionada en este contexto, ¿cierto? Y ahí ya entraríamos, si en definitivamente no, pues ya estaría de criterio utilizar la terapia biológica en estos pacientes. Si de hecho la inflamación no es del tipo 2, pues entonces ahí ya entraríamos a dictaminar, por ejemplo, otros diagnósticos, por ejemplo, de procesos vasculíticos que puedan llegar a afectar el pulmón, entre otras posibles condiciones que ya la vamos a ver más adelante. La evaluación del fenotipo inflamatorio básicamente radica en esto y es que es la relación con las citoquinas y dentro de las células estrella o las principales tenemos que para el inflamatorio van a estar pues los eosinófilos junto con toda esta cascada de citoquinas. Dentro de las principales pues están la interleuquina 5 y la interleuquina 4 y aquí básicamente es donde sale la terapia biológica que se utiliza pues en el asma, ¿cierto? Y la que son del tipo 2 no inflamatorio, pues vemos que las células estrella aquí básicamente serían los neutrófilos con los linfocitos T ayudadores, sobre todo los T helper 1 y los T helper 17, pero vemos que la parte de las citoquinas que activan esta cascada son diferentes a las del tipo inflamatorio. De ahí pues digamos la diferenciación. Y en todas estas lo que mencionamos es que lo que es la parte de la interleuquina 3, 4, 5 y 9, los neutrófilos y los eosinófilos en forma conjunta lo que van a generar es un cambio, una remodelación a nivel de la vía aérea, sobre todo pues a nivel fibrótico, teniendo en cuenta pues que favorecen la proliferación de fibroblastos y por ende en el contexto del asma severa estos pacientes van a ser muy difíciles que respondan sobre todo al tratamiento estándar porque ya básicamente va a haber tanto remodelamiento en la vía aérea que de hecho pues no van a responder y esto a qué va a llevar a exacerbaciones, aumento de los síntomas y deterioro pues como tal progresivo de la misma vía aérea. Acá tenemos entonces los subtipos y vemos que esto simplemente es como para mencionar la frecuencia del mismo y es que vemos que a nivel de frecuencia la inflamación eosinofílica va a ser, por ejemplo, la más común, la neutrofílica seguirá en ese mismo orden y ya contextos fenotípicos, por ejemplo, mixtos o pausigranulocíticos, digamos que harían alusión a la parte pues ya como más rara del asunto. Y dentro de los mismos subtipos, acá tenemos entonces las causas que contribuirían a esta y por ende, entonces, si la más frecuente es la inflamación eosinofílica, dentro de las causas diferentes, entonces tenemos la aspergilosis pulmonar alérgica, ¿cierto? Vemos que a nivel clínico, pues también impacta mucho, sobre todo en la parte del tratamiento. Y vemos que en la terapia biológica lo que más va a tener éxito, sobre todo es la cantidad de eosinófilos en sangre, como vamos a ver, sobre todo para predecir un resultado positivo a nivel, pues, el asma de tipo o subtipo eosinofílico. En el contexto de la evaluación del fenotipo inflamatorio, entonces tenemos como tal, la del tipo 2, pues lo característico o en resumen, vamos a tener de que vamos a ver un aumento marcado de la fracción exhalada de óxido nítrico por lo que ya mencionamos, por el contexto inflamatorio, pero también vamos a ver de que esta, a pesar de ser del tipo 2, entonces puede llegar a ser refractaria. Y esto básicamente se debe a ¿qué? A que, por ejemplo, ya hay un marcado remodelamiento de la vía aérea, entonces, a pesar de tener una respuesta de eosinófilos pues marcada, no va a responder tan fácil al tratamiento. Y otra cosa importante es que hay que tener en cuenta de que estos, si por ejemplo se va a hacer el estudio, muchas veces estos niveles de eosinófilos pueden estar suprimidos por ser un paciente que viene siendo tratado crónicamente con glucocorticoides, ya sea inhalados o sistémicos, incluso aún peor. Dentro de los diagnósticos diferenciales, básicamente esto engloba la cantidad, los exámenes que deberíamos pedir sobre todo para enfocar los diferentes subtipos y dentro de estas, pues entonces tenemos algo principal que mencionaban los algoritmos y es descartar la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que esto en forma resumida que es una infección pulmonar relacionada pues por un proceso de hipersensibilidad al aspergillus. Generalmente esta presencia de esta infección se da preponderante en pacientes con asma bronquial o por ejemplo en pacientes pues ya en el contexto de la pediatría con fibrosis quística o pacientes pues adulto joven que tengan pues esta patología. Como tal, ¿qué es lo que va a presentar? Vemos que de hecho esta patología presenta muchas cosas que digamos se puedan confundir o que puedan estar relacionadas con el asma, con el contexto de broncoespasmo, los infiltrados pulmonares de pronto sí generarán una diferencia, pero también presenta eosinofilia y dentro del diagnóstico sería ya la presencia de antígenos contra la especie de aspergillus, que pues el principal es el fumigatus, ¿sí?
Dentro de las generalidades, de hecho, vemos que la aspergilosis broncopulmonar alérgica es común en la tercera a quinta década de la vida. De hecho, las pruebas cutáneas pueden ser positivas en el 25% de los pacientes asmáticos. Vemos que hay una prevalencia más o menos de 4 millones que estarán afectados a nivel mundial, y lo que sucede es que las esporas de este hongo en pacientes que no sean atópicos, digamos que se pueden eliminar por el contexto inflamatorio normal pues del pulmón, pero si son por ejemplo pacientes atópicos, esto va a generar una reacción de anticuerpos, sobre todo que va a llevar a la producción de inmunoglobulina E e inmunoglobulina G, y esto pues a su vez desencadena la presencia de proteasas e interleuquinas que van a lesionar el epitelio alveolar y pues por ende el proceso inflamatorio que vemos, sino pues que el mecanismo es diferente. Y dentro de las cosas que presentaría sería tos, expectoración y disnea, que pues no es pues nada raro. Hay otras cosas también que vemos en los criterios, que es por ejemplo el color del esputo marrón, pero pues ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá vemos dentro de las manifestaciones clínicas la presencia de sibilancias, infiltrados pulmonares parcheados, como los vemos en este caso, la presencia de bronquiectasias, que también pues es indicativo, se describe en esta entidad que la tenemos acá, y que adicionalmente a eso puede coexistir con sinusitis. ¿Sí? Vemos que dentro de los paraclínicos tenemos el skin test, ¿sí? Las elevaciones de inmunoglobulina E por encima de 1000 y eosinofilia, pues en sangre periférica, obviamente también a nivel del estudio citológico del esputo. Dentro de los criterios diagnósticos, básicamente mencionan 9, dentro de los cuales pues hay criterios primarios que serían estos 7 primeros que vemos acá, por ejemplo, un episodio broncoobstructivo, eosinofilia periférica, el test skin positivo para aspergillus, la presencia de elevación de inmunoglobulina E, infiltrados pulmonares, pues esto ya pues a nivel imaginológico. Obviamente esto es mucho más extenso y hay otros criterios imaginológicos que la subdividen, pero pues en aras del tiempo básicamente es dejar como la intención de buscarla, por ejemplo, en este tipo de pacientes. Y a nivel pues secundario vemos pues, por ejemplo, el contexto café del esputo que se puede llegar a presentar en esta entidad. Las metas del tratamiento, por ejemplo, en estos pacientes es lo mismo que, por ejemplo, en el paciente con asma, y es el control de los síntomas, prevenir exacerbaciones y preservar la función pulmonar. ¿Cuál sería el tratamiento? Corticoides, en este caso sí, antifúngicos por el contexto etiológico, y ya terapia biológica, por ejemplo, anti-inmunoglobulina E, como por ejemplo el omalizumab. Y antibióticos si hay la presencia de coinfección asociada. Tratamiento no biológico, por ejemplo, en la del tipo 2. Entonces, si es difícil acceder a la terapia no biológica, entonces esto también depende pues de la sospecha. Se utilizaría, por ejemplo, modulador de leucotrienos, cuando, por ejemplo, se ve que es un asma dependiente de ASA. En el contexto de aspergilosis pulmonar, pues ya lo mencionamos, la parte de los corticoides y de los antifúngicos sobre todo. Y si, por ejemplo, el paciente tiene pólipos o rinosinusitis, se podría utilizar corticoide intranasal o cirugía en el contexto de que sea necesario. Si no hay evidencia, por ejemplo, de inflamación del tipo 2, entonces en este caso ya entraríamos al otro subgrupo donde predominan, digamos, neutrófilos y no eosinófilos, entonces ya empezaríamos a buscar un ataque, por ejemplo, con un ataque de alta resolución, una broncoescopia, y esto básicamente es para la exclusión de diagnósticos inusuales, como una estenosis subglótica o una traqueobroncomalacia, ¿sí? Acá vemos entonces este algoritmo que nos trae pues la segunda parte del enfoque, y tenemos que puede ser de dos tipos. Si el tipo es no eosinofílico o no es del tipo 2, entonces puede ser por una limitación del flujo aéreo. Entonces, en estos casos nos hablan de la termoplastia. Rápidamente, la termoplastia, ¿qué es? Básicamente es una técnica donde simplemente se inserta un broncoscopio y hay un proceso de aplicación de calor por medio de radiofrecuencia, y lo que hace es reducir la cantidad y contractilidad del músculo liso de la vía bronquial. Entonces, por lo tanto, si no se contrae, pues mejorará la parte del flujo aéreo y pues por ende la mejoría del mismo paciente. Esto esto pues en lo último, en la parte pues de los pacientes, y de hecho se trata pues en diferentes sesiones, sobre todo 3 sesiones, y de forma segmentaria de los lóbulos pulmonares, como vemos acá. Primero se trata el lóbulo inferior derecho, en la segunda sesión el inferior izquierdo, y en la tercera, entonces, ambos lóbulos superiores. El lóbulo medio, de hecho, no lo tratan porque, pues, según lo que describían, pudiese haber más riesgo de empeoramiento de la sintomatología del paciente. Y esto lo vemos estadísticamente, sobre todo en la parte de la reducción de las exacerbaciones, pero vemos que el efecto de la termoplastia básicamente se ve más preponderante, sobre todo en exacerbaciones severas, más que en exacerbaciones leves, como vemos en este gráfico. Este es el de las leves y este es el de la severa, donde tenemos pues acá el grupo con termoplastia y después y el grupo control. Vemos que en el contexto de las exacerbaciones severas, al momento pues del seguimiento,
si fueron tratados con termoplastia, no llegaron a presentar exacerbaciones, digamos, en este lapso de 3 a 6 meses, y solo un pequeño grupo la volvió a presentar a los 12 meses, caso pues que no es muy diferente, sobre todo en el contexto de exacerbaciones leves, perdón, o sea que este procedimiento solo se reservaría pues para pacientes pues ya muy seleccionados. Y el último subgrupo, básicamente entonces, es donde se encuentra un fenotipo neutrofílico, y dentro de este, pues entonces recomiendan las guías, por ejemplo, utilizar macrólidos y ya, como por ejemplo acitromicina, pero teniendo en cuenta sobre todo el riesgo de resistencia antibiótica y colonización pues por bacterias multiresistentes, y en estos casos pues también se podría también dictaminar si tiene una aspergilosis pulmonar alérgica que de pronto no se haya evidenciado. Y lo último, pues para mencionarles es rápidamente lo de la parte de la terapia biológica, que en términos generales, ¿qué es lo que mencionan? Dentro de la primera línea siempre se debe, desde que sea fenotipo inflamatorio, obviamente, eosinofílico, pues lo que se debería utilizar sobre todo es anti-inmunoglobulina E como el omalizumab, y luego, si no hay respuesta, los anti-interleuquina 5 y los anti-interleuquina 4, específicamente del receptor. Ya vamos a ver un poco más cuáles son las indicaciones como tal, pero pues en el cuadro anterior está, tenemos que el tratamiento biológico como tal se debe considerar en el asma del fenotipo 2 cuando sean exacerbadores frecuentes y que a pesar de las altas dosis de glucocorticoides no se haya logrado pues el control adecuado de la misma. Entonces vemos que, como tal mencionan, el omalizumab que se da por vía subcutánea cada 3 a 4 semanas y tiene un efecto de disminuir exacerbaciones aproximadamente en el 34%, sobre todo en asma severa. Y lo otro es que con el uso de este medicamento se reduce la cantidad o la dosis de utilización de glucocorticoides orales. Y en pacientes con coexistencia de pólipos nasales, pues también se ha visto que el omalizumab o los inhibidores de la antiinmunoglobulina E, pues mejorarían, digamos, preponderantemente la situación clínica del paciente. Acá tenemos entonces los antiinterleuquina 5 o interleuquina 5R, que es el mepolizumab y el benralizumab, ¿sí? A las dosis pues establecidas, y dentro de los cuales pues tiene como indicaciones principales nada diferente a que sea pues un exacerbador frecuente y eosinófilos en sangre por encima pues, de 150. Digamos que esto está más establecido sobre todo en las guías, pero es importante también tener en cuenta de que en el momento de que vayamos a recetar estos biológicos o en el contexto pues de neumología, hay unos indicadores de buena respuesta, que por ejemplo serían los niveles altos de eosinófilos, ¿sí? Por ejemplo, el número de exacerbaciones tienen la mayor fuerza predictiva y la función pulmonar, pero esta función pulmonar no tiene tanta fuerza predictiva como las dos primeras. Los antileuquina 4, que sería el último, el dupilumab, básicamente nos habla de dosis de 200 a 300 microgramos subcutáneos cada 2 semanas, y esta, en este caso, pues también se ha visto que el dupilumab puede ayudar en el caso de que el mismo paciente tenga coexistencia, por ejemplo, con una dermatitis atópica concomitante. Y acá vemos entonces los criterios de elegibilidad, donde es importante los niveles de eosinófilos como en el otro, pero también tienen en cuenta lo que es la fracción exhalada de óxido nítrico. Y esta, pues, serían los predictores potenciales, sobre todo los niveles altos de fracción exhalada de óxido nítrico y los niveles altos de eosinófilos. Y esto básicamente se correlaciona con buenos predictores, los marcadores que se asocian sobre todo a buena respuesta con terapia biológica, y acá los tenemos cada uno. Y dependiendo del tipo de biológico, pues vamos a ver que se asocian con buena respuesta. Por ejemplo, algunos serán con los niveles sanguíneos de eosinófilos o la cantidad de eosinófilos en el esputo o la fracción exhalada de óxido nítrico, básicamente, y esta está pues teniendo en cuenta cada uno de los biológicos. Los que están en rojo es biomarcadores que se han investigado, pero que en aras de esto pues no se ha visto que estos biomarcadores sirvan para dictaminar la buena respuesta. Dentro de los biológicos vemos que los efectos adversos varían, algunos que otros se han descrito teniendo en cuenta pues las mismas clases, van incluso desde anafilaxia en el contexto del omalizumab, pero vemos que el porcentaje de hecho es muy bajo, casi del 0.2%, o sea, es muy poco, y hay otras cosas pues que no son como digámoslo, como tan relevantes como dolor de cabeza, faringitis,
aumento de la CPK y la presencia pues de mialgias en otros. Entonces, pues de hecho, lo que mencionan es la terapia segura. Y finalmente, después de que se hace básicamente todo esto, lo que se hace es simplemente revalorar la respuesta del paciente. Y la revaloración de la respuesta del paciente se hace de 3 a 6 meses después del inicio de la terapia biológica y el control de la misma. Y la guía acá dice que este control de la terapia biológica perfectamente lo puede hacer ya sea neumología o incluso medicina interna, y esto es básicamente valorando toda la parte pues de los síntomas, la parte de la función pulmonar, si es del caso, y en aras de qué, de que en últimas lo que vamos a terminar haciendo con estos pacientes es, si hay un buen control y lo logramos a lo último, entonces es reducir y desmontar el corticoide oral como tal, es lo primero que debemos hacer. Segundo, reducir las altas dosis de glucocorticoides inhalados en aras de dejar al paciente solamente en una dosis moderada. Y lo de la parte de la terapia biológica, lo que mencionan es que no se debe desmontar la terapia biológica hasta por lo menos 12 meses después de iniciada, y solo retirarla si por ejemplo, si hay buen control, por ejemplo, con la dosis media de glucocorticoides inhalados y no hay nueva exposición a alergenos desencadenantes, situación que sería pues muy difícil porque a veces es incluso hasta bastante dispendioso saber cuál es el alergeno desencadenante. Y de lo contrario, si eso no se conoce, no se debe suspender la terapia biológica. Y eso era lo que traía para hoy.